El día de hoy me ha tocado pues el privilegio de compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Vamos a seguir orando por el pastor Pedro, que ha estado con quebrantos de salud estos días. Gracias a Dios, hoy se siente un poco mejor, pero siempre tenemos que estar orando por nuestros pastores, por nuestros líderes, porque sabemos que ellos siempre están siendo probados, atacados, siempre eh, es bueno que los tengamos presentes en nuestras oraciones. Mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Esdras, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 7 y capítulo 8, que es el texto que corresponde para el día de hoy. Y el mensaje lleva por título, Dios está con nosotros. Bien, hasta el momento, pues hasta el día de hoy, hemos estado viendo el libro de Esdras. Sin embargo, hasta ahora no se ha mencionado a Esdras. Eh, Esdras aparece a partir de este capítulo número 7. Y vamos a situarnos ahí, en el capítulo 7, los versos del 1 al 10, la primera parte, y vamos a leer un poquito de quién era Esdras. Yo voy a leerlo y ustedes por favor me siguen allá la lectura. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Esdras llega a Jerusalén. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en la línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia, era maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. Y esta es una frase que vamos a ver varias veces en la mañana de hoy. Dios estaba con él. Por eso se titula el mensaje Dios está con nosotros. Como vemos, han pasado ya unos 70 años desde lo que vimos la semana pasada. Hay un rey nuevo que se llama Artajerjes. Eh, y también hay una nueva generación de israelitas. Entre ellos está Esdras, que era un descendiente de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y fue el primer sumo sacerdote de Israel. Eso lo podemos ver allá en los libros de Moisés. Por ser levita, podríamos decir que tuvo un llamado especial desde pequeño. Él lo fueron preparando, fueron instruyendo en la palabra de Dios, a pesar que había nacido en una nación pagana como Persia, estaban cautivos, pero eso no impidió de que él fuera enseñado en la palabra de Dios y que en su momento pudiera responder a su llamado como levita, como servidor del Señor. Bien, al leer el capítulo 7 y 8 hay algo sobre Esdras que se menciona en varias ocasiones y de donde viene el título de este mensaje. Por ejemplo, en el versículo 6 que acabamos de leer, ahí lo dice al final, dice, Dios, el Señor su Dios estaba con él. También en el versículo 9 lo encontramos otra vez, dice, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. En el versículo 28 del capítulo 7, nuevamente lo menciona. La mano de mi Dios sobre mí, dice. En la nueva versión internacional dice, Dios estaba conmigo, dice Esdras en su oración. Y también en el capítulo número 8 podemos encontrarlo en el versículo 18. Y como Dios estaba con nosotros, ya ahí se incluye al resto del pueblo que estaba con él, pero es algo que reiteradamente podemos encontrarlo. Quiere decir que Dios nos está queriendo decir algo a través de esta frase. Dios estaba con él, Dios estaba con nosotros. Y por eso tal vez, seguramente el pastor tomó este título para el mensaje. Dios está con nosotros. Y eso es lo que queremos en esta mañana poder, digamos, excavar un poquito y
y sacarle jugo al texto para ver qué quiere decir esta frase de Dios está con nosotros. Dios estaba con Esdras. ¿Pero qué significa esto? En la Biblia se dice cosas similares sobre personajes como Abraham, José, David, Salomón y otros grandes líderes de la Biblia. Tenía un significado que era muy profundo y poderoso. Estos hombres eran privilegiados, pero no para ser parte de una élite, no para estar por encima de los demás, sino que estaban llamados para cumplir el plan de Dios. Hoy en día, con mucha tristeza, podemos ver que esta frase, Dios está contigo o Dios está con nosotros, ha perdido valor y es porque se le ha dado un abuso y una falsa interpretación. Podríamos decir que existen corrientes como el positivismo cristiano, que bueno, no sé si es una corriente real, pero lo que me refiero es a la predicación de las iglesias de hoy en día, donde reducen a Dios como un amuleto de la suerte, un amuleto que nos trae buena suerte, o peor, a un genio de la lámpara que está a nuestro servicio, cuando sabemos que es todo lo contrario. Nosotros somos los que somos servidores de nuestro Dios y no Él es nuestro servidor. No es raro ver en redes sociales mensajes que nos dejan una falsa idea de que Dios está con todas las personas o que Dios es el que nos resuelve a todos. Por ahí estuve viendo algunos que decían, eh, yo estoy contigo, firma, Dios. O por ejemplo otro que decía, yo declaro que hoy me va a ir bien porque Dios está conmigo. Es una falsa interpretación de lo que dice la palabra. Y eso lo que hace es que la gente se extravíe y se vaya detrás de una falsa expectativa de que las cosas, de las cosas de Dios son todas positivas. Cuando estamos con Dios, todo nos va a salir bien, todo va a ser maravilloso. Dios está para hacerme feliz, para cumplir mis deseos, para cumplir mis sueños, cuando eso es algo que está totalmente alejado de la realidad. Dios no está para servirnos, mucho menos Dios está con todo el mundo, como se ha querido vender la falsa idea esta que mencionamos hace un momento. Y esto no quiere decir que Dios no nos ame. Dios nos ama. Eso es algo cierto y algo que no va a cambiar. Dios ama a todo el mundo, por eso entregó a su Hijo. Pero eh, Él nos acompaña, nos guía y nos guarda solamente cuando lo obedecemos. O sea, hay condiciones para que el Señor esté con nosotros. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta mañana a través de la vida de Esdras. El mismo Esdras sabía que Dios estaba con él, pero esto no era una patente de corso, sino que es severo contra los que lo desobedecen. No sé si saben lo que es una patente de corso, pero era un documento que le daban a algunos capitanes en la antigua, en el tiempo de la colonia, y estos señores estaban autorizados por la corona inglesa para atacar los barcos de la corona española, para saquear, para robar. Entonces, hemos visto como que Dios es bueno y por eso ahora nosotros podemos hacer lo que nos plazca, porque Dios es un Dios bueno, el Dios ese bonachón, pero Esdras nos aclara ahí en el versículo 22 del capítulo 8. Voy a leerlo, que Dios es severo contra los que lo desobedecen. Dice, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. No se trata solamente de que nosotros, de que Dios está con nosotros y todo chévere. No, Dios demanda de nosotros obediencia. Y esto se reafirma en el Salmo 14:5. Dice ahí en la segunda parte, Dios está con los que le obedecen. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Esto es una realidad en la vida de Esdras. Veamos algunas cosas de Esdras que nos enseñan por qué Dios estaba con él. Vamos a ver tres cosas en este momento y eh, la primera de las cosas es que Esdras conocía y enseñaba la palabra de Dios.
Eso lo vemos en el versículo 6, que ya leímos. En el versículo 10, voy a leerlo. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Y también el versículo 25 lo menciona también, del capítulo 8. Dice en el versículo, eh, perdón, bien, era el 6 y el 10. Entonces, como podemos ver aquí, dice que Esdras no solamente era una persona que había sido instruida, y se dice que él estudiaba la ley del Señor. Él era, además de estar instruido, dice que él era un maestro y le enseñaba también a otros. El mismo rey lo sabía y le dice que le enseñe la ley de Dios a quien no la conozca. Eso lo podemos ver en el versículo 25. Dice, por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios, pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Entonces, una de las cosas por las cuales Dios estaba con Esdras era porque él conocía la palabra de Dios y no solamente se limitaba a conocerla, sino que también la enseñaba a otras personas, al pueblo. Otra de las cosas por las cuales Dios estaba con Esdras es porque Esdras ponía en práctica la palabra de Dios. Allí mismo en el versículo 10 dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Entonces, no solamente es suficiente con conocer la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. La otra vez escuché un mensaje de un hermano que decía que a veces somos cristianos bombillos. ¿Por qué? Porque somos como un bombillo que tiene la cabeza grande, tenemos la cabeza llena de conocimiento de la palabra, y eso es bueno, tenemos que estudiar la palabra, pero somos como un bombillo, la cabeza grande, pero no tenemos ni manos ni pies. La palabra de Dios es algo práctico, es para edificarnos, no solamente es para tener el conocimiento. Bien lo dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, como decíamos, la palabra de Dios es para edificarnos. Y edificarnos es sinónimo de crecimiento. Edificarnos está relacionado con construir, con crecimiento, cuando hacemos que algo vaya creciendo, edificamos. Y eso no solamente es un crecimiento espiritual, individual de cada uno, sino que también se debe ver reflejado en nuevos discípulos, en nuevos creyentes que hacen que la iglesia del Señor vaya creciendo, vaya sumando nuevos creyentes. Entonces, no solamente Esdras conocía la palabra, le enseñaba, sino que la ponía en práctica. La tercera cosa es que Esdras oraba y se humillaba delante de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 23, que voy a leer. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Esdras iba a viajar desde el lugar donde estaban, que era el reino de Persia, hasta Jerusalén. Dice que era un viaje que tomó 4 meses y aproximadamente 1.300 kilómetros. O sea, estamos hablando que era un viaje bastante considerable y en ese tiempo no había aviones, ni carros, ni nada de eso. O sea, era un viaje que iba a pie, a caballo, lo más rápido fueron 4 meses que demoraba ese viaje. Y eran tiempos bastante peligrosos, donde había bandidos, donde habían pueblos rivales que podían atacarlos, despojarlos de todos los tesoros que ellos estaban trasladando hacia el templo en Jerusalén. Esdras tenía sus dudas, y ahí lo vimos en el versículo 22. Dice que él sintió vergüenza de pedirle al rey que le diera una tropa de soldados para que lo defendieran. Él tenía sus dudas, pero él estaba confiado que el Señor estaba con él.
Esdras conocía la palabra y sabía que la oración del corazón humilde no la rechaza el Señor. Por lo tanto, él hizo lo que tenía que hacer y fue orar, proclamar ayuno a los que iban con él y humillarse delante de Dios. Esto le agradó al Señor, fueron escuchadas sus oraciones y dice que no tuvieron ningún problema durante su camino y llegaron sin ningún contratiempo a Jerusalén. Entonces, hermanos, Esdras, Dios estaba con Esdras por tres razones. Esdras conocía y enseñaba la palabra de Dios, Esdras ponía en práctica la palabra de Dios y Esdras oraba y se humillaba delante de Dios. Esas son las razones por las cuales Dios estaba con Esdras. Bien, hermanos, si es así, podemos ver entonces que nosotros también, si cumplimos, si somos delante de Dios como Esdras, también el Señor va a estar con nosotros. No va a estar con nosotros porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, sino porque le somos obedientes, porque estudiamos su palabra, la ponemos en práctica y nos humillamos ante su presencia. Pero este texto no solo nos habla acerca de por qué Dios estaba con Esdras, sino también nos habla para qué Dios estaba con Esdras. Y es que Dios siempre tiene sus propósitos. Todo es parte de su gran plan. Un plan que es para toda la humanidad y de la cual Esdras era parte, pero también nosotros somos partes. Así que vamos a ver ahora por qué o para qué Dios estaba con Esdras, porque todo tiene un propósito. Dios no estaba con Esdras para prosperarle, ni para que fuera feliz, ni para que se cumplieran sus sueños. Todo eso es bonito y sí, el Señor quiere prosperarnos, el Señor quiere que seamos felices, el Señor quiere que cumplamos nuestros sueños, pero sus propósitos son primero que nuestros propósitos. Él es el soberano, nosotros somos los siervos y eso debemos de comprenderlo. Entonces Dios está con nosotros para cumplir con sus propósitos. Y vamos a ver allí cuatro puntos, los cuales Dios estaba con Esdras y cuál era el propósito. El primer punto es que Dios estaba con Esdras para que hallara gracia delante de las autoridades. Y eso lo vemos en el versículo 6. 7:6 dice, Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel. Le había dado a Moisés, gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. Entonces, no solamente Dios estaba con él, sino que él gozaba de la simpatía del rey. Pero no era porque Esdras fuera muy especial, sino porque Dios le había permitido que él gozara de la simpatía de este rey Artajerjes, que era un nuevo rey que no había conocido tal vez las cosas que habían conocido los reyes anteriores. Al punto, era tanto la simpatía que al punto que el rey le escribió una carta a Esdras para que él la llevara de sustento durante su viaje y a Jerusalén, para que la presentara y él viera el respaldo que el rey le estaba dando a las cosas que estaba haciendo Esdras. Él llevaba no solamente siervos, sino que llevaba tesoros, cosas materiales para el templo, ofrendas, y todo esto se hizo porque Dios permitió que Esdras tuviera esa gracia delante del rey. Entonces nosotros igual somos llamados a que podamos ser parte del propósito de Dios y que hayamos gracia también delante de las autoridades. No nos referimos solamente al gobierno, sino delante de nuestro jefe, delante de toda persona que esté en una autoridad en la comunidad donde vivimos. Bien, además de eso, Dios estaba con Esdras para que cobrara ánimo. Y eso lo vemos en el capítulo 7, versículo 28, que ya leímos, pero vamos a verlo una vez más. Dice ahí al final, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Y eso, como vemos ahí, dice, eso fue porque Dios estaba con él. Entonces, Dios estaba con Esdras y está con nosotros para que cobremos ánimo. Y eso es algo que necesitamos. A veces nos sentimos desanimados, sentimos que las cosas no salen como esperamos. Necesitamos cobrar ánimo. Pero ese ánimo no es para cumplir nuestras metas y sueños, sino para servir al Señor en la tarea que se nos ha encomendado. En el caso de Esdras, su tarea era llevar a Jerusalén los tesoros, los siervos,
y llevar las instrucciones. En nuestro caso, las tareas pueden ser muy diversas. Sabemos que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones, dones y talentos. El Señor quiere que nos animemos unos a otros, que nos apasionemos para cumplir con el ministerio que nos ha dado y el mandato de llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, no solamente Dios estaba con Esdras para que hallara gracia delante de las autoridades, sino también para que Esdras cobrara ánimo. Bien, la tercera cosa es que Dios estaba con Esdras para ejercer bien el liderazgo y la mayordomía del pueblo de Dios. Y eso lo vemos en Esdras capítulo 8, versículos del 15 al 20 que voy a leer. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Abá, y allí estuvimos acampados 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, que eran jefes del pueblo, y también a Jorabit y a el Natán, que eran maestros. Y los envié a Ido, que era el jefe de Casifía. Les encargué que les pidieran a Ido y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifía, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Mahli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total, además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas. Nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Bien, en este texto vemos muchos nombres, muchas personas. Lo interesante es que Esdras había sido llamado a liderar. Este era un grupo bastante, digamos, nutrido de personas, y él buscó entre esas personas que eran los más capacitados. Estuvo buscando también los de la tribu de Leví. Entonces, él se dedicó entonces a organizar y a cuidar lo que se le había encomendado. Vemos también que se le encomendaron tesoros, oro, plata, utensilios, y todo eso dice que Esdras lo pesó y lo guardó, le dio a unas personas encargados para que cuidaran eso durante el viaje, y eran los responsables de entregar eso allá, y cuando llegaban lo volvían a pesar y verificaban que todo estuviera en su lugar. Entonces, Dios estaba con Esdras para que él fuera un buen líder, para que fuera un buen mayordomo del pueblo de Dios y lo que se les había entregado. Entonces, Dios estaba con Esdras para que hallara gracia delante de las autoridades, para que cobrara ánimo, pero también para que él ejerciera bien el liderazgo y la mayordomía de lo que el Señor le había encomendado. Bien, por último, Dios estaba con Esdras para llevar al pueblo a adorar y rendirle ofrenda. Eso lo podemos encontrar ya al final del capítulo 8, en el versículo número 35. Dice: luego, en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos. Y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Entonces, Dios estaba con Esdras para que el pueblo adorara y rindiera ofrendas. Vemos que después que llegaron, ellos se establecieron, pero no demoraron en ir al templo y ofrecer sus ofrendas, llevar al pueblo a que adorara a Dios, llevar al pueblo a la presencia de Dios. Entonces Dios estaba con él para que él fuera ese instrumento para que el pueblo fuera y llegara a los pies del Señor. Sabemos que con el nuevo pacto ya las ofrendas no son de animales, sino que nosotros somos
la ofrenda, somos un sacrificio vivo, un corazón arrepentido es lo que quiere nuestro Dios. Ya no le interesan lo- los, los, eh, los cuerpos animales sacrificados, porque ya un solo sacrificio fue suficiente para que eso no sea más necesario, que fue sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está con nosotros para que seamos discípulos y para hacer discípulos, ser luz y sal para que todas las naciones le adoren y le sirvan. Nosotros hoy en día tenemos esa función de llevar a otras personas a los pies de Cristo para que sean discípulos, para que le adoren. Como vimos en el estudio del libro Apocalipsis, dice la palabra que de toda lengua y nación irán al Señor y le adorarán. Y esa es parte del propósito que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, y por las cuales Dios está con nosotros, para que nosotros llevemos a otras personas a sus pies, a que le adoren y que se rindan delante de Él como una ofrenda de sacrificio vivo. Entonces, hermanos, en resumen, Dios estaba con Esdras para que hallara gracia delante de las autoridades, para que cobrara ánimo, para que ejerciera bien el liderazgo y por último, para que llevara a otras personas a adorar y a rendirse como ofrenda a nuestro Dios. En conclusión, hermanos, Dios está con nosotros si le obedecemos, si honramos su palabra, si nos humillamos delante de Él. Y Dios está con nosotros para que le sirvamos, para que cumplamos sus propósitos y para que guiemos a otros a sus pies. Dios le bendiga, hermanos. Espero que haya sido bendición. Pueden seguir leyendo el texto en casa y exprimiendo más el pasaje. Sabemos que el Señor está hablando y continuará hablando, llamándonos a continuar llevando su iglesia hacia la gran comisión, hacia predicar su evangelio, hacia buscar los perdidos. Es lo que el Señor, para lo que el Señor está con nosotros. Está con nosotros para que cumplamos con sus propósitos. Dios le bendiga y pasamos entonces, vamos a culminar el culto de hoy con una palabra de oración.